Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión del cuarto seminario latinoamericano de gestión de riesgo operacional. Voy a dar el pase a Nubia Núñez para que nos haga la presentación sobre retos y desafíos de la banca ante la transformación digital. Nubia, te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a a esta conversación que tenemos de los principales retos y desafíos de la banca ante la transformación digital en Latinoamérica. Yuri, agradezco la invitación para ser parte pues, de este panel y quiero pues agradecer la participación de todas las personas que se están conectando. Adicional, pues enviar un saludo pues a todas las compañías que se están conectando, a mis compañeros de EUDE que también me están acompañando, pues obviamente agradecerles a todos y les voy a presentar la agenda para el día de hoy. Entonces, pues lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Nubia Núñez, ¿sí? Mis datos los pueden tener ahí, aunque pues también me pueden escribir a mi correo, me pueden agregar a través de mi LinkedIn, como les quede más fácil. Soy ingeniera electrónica de la Universidad Santo Tomás de Colombia en Bogotá. Tengo una especialización en gerencia de empresas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes. Actualmente, como lo acabo de decir, estudio en EUDE Business School, estoy cursando un MBA en Administración y Dirección de Empresa y cuento con diversos diplomados en implementación de redes de telecomunicaciones, soy especialista en comunicaciones unificadas y adicional cuento con las certificaciones para agilismo, que ya vamos a hablar un poquito qué es agilismo y qué no es. Un poco de mi experiencia profesional, pues para que vayamos revisando por qué estoy hablando del tema, por qué hablo de transformación digital y por qué es tan importante para mí. Entonces, primero he trabajado en empresas como Claro y Telmex, donde inicié mi carrera profesional, asimismo pues en compañías como integradores de partner Cisco, como Boira Infomedia, donde diseñé, implementé soluciones de comunicaciones unificadas y soluciones de networking. Y adicionalmente, ya luego me especialicé en telefonía IP, lo que hoy en día llamamos colaboración, y me desempeñé como consultor de comunicaciones unificadas en compañías como Telefónica, como Logicalis, y adicional en Columbus, donde ya empezamos y mi experiencia se expandió a Latinoamérica, donde hice todo el diseño de la red de networking para Columbus, lo que hoy en día llamamos Cable and Wireless o Liberty Global, y allí trabajé en todo el mercado centroamericano, que ya les voy a contar un poquito las diferencias de compliance con el mercado colombiano o con el mercado suramericano. Y luego me desempeñé en una compañía local llamada ETV, que es el operador dominante de fibra óptica en Bogotá, donde pues ya hice lanzamiento de producto para toda la región, para toda Colombia y para todo Bogotá, a nivel de business to business o business to consumer. Y hoy en día me desempeño en una compañía totalmente diferente llamada Twilio, donde realmente en qué nos enfocamos. Nos enfocamos en proveerle al mercado APIs. Para los que no saben, las APIs son como un conjunto de protocolos, ¿sí?, que se utilizan para desarrollar e integrar aplicaciones. Un ejemplo, para integrar WhatsApp con, con mercados como con páginas web, o cuando queremos integrar WhatsApp con nuestros sistemas o los mensajes de texto, eso utiliza APIs. Entonces ya vamos a ver un poquito más qué estamos haciendo a nivel de esta empresa. En esta empresa me desempeño como Product Manager interna para todos los productos de infraestructura de data center. Entonces, la primera cosa, pues de pronto que llamó aquí la atención para que Yuri me invitara, es esa expertise que se tiene al diseñar el data center a nivel mundial y qué estamos haciendo a nivel de transformación digital. Porque hablamos ahora tanto de transformación digital y se convirtió en algo supremamente importante en todos los mercados, no solo en la banca. Entonces les presento la agenda para el día de hoy. Lo primero pues era nuestra introducción. Vamos a empezar hablando un poquito de 3 retos de la banca tras el COVID-19. Luego vamos a hablar un poco del COVID-19. Fue un acelerador definitivo de la transformación digital. ¿Qué es transformación digital y qué no es transformación digital? Tecnologías emergentes que apoyan la transformación digital.
los 10 retos principales de la transformación digital de la banca comercial, principales requisitos de cumplimiento de seguridad y regulaciones bancarias en la TAM para este año 2022 vigentes, generación de experiencias, que es Apple Pay en Latinoamérica, y los nuevos actores financieros y los riesgos que tenemos. Digamos que las preguntas las tenemos para el final. Obviamente pueden dejar preguntas en el chat y con gusto las vamos a responder. Y adicional, pues me pueden después escribir si queda alguna duda o algún comentario. Listo, lo primero, y antes un poquito de hablar de la banca tras el COVID-19, qué pasaba anteriormente en los bancos latinoamericanos, y les comenté que empecé implementando soluciones de comunicaciones unificadas y colaboración. ¿Qué es eso? Porque pues en esta audiencia tenemos bastantes, de pronto tenemos personas que no son de tecnología o personas que vienen del mundo financiero o solo dedicados a la banca. Entonces, ¿qué pasa? Todas las empresas, llámese Bancolombia, voy a hablar mucho de mercados en Colombia o en Panamá o en Costa Rica, porque ha sido como mi principal aplicación a nivel de la banca. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontramos? Inicialmente, y hace más o menos unos 10 años, todos los mercados financieros necesitaban poderse comunicar a través de dejar de llamar tanto a larga distancia y empezar a utilizar lo que llamamos Internet. Para eso, entonces se creó algo que se llama la telefonía IP. Entonces, por ejemplo, clientes como Bancolombia en Colombia, con un despliegue a nivel nacional, necesitaban poder comunicar sus oficinas y reducir gastos para poder nada más comunicarse a nivel de telefonía. Con ese tipo de cosas que empezamos a hacer, los clientes empezaron a decir, quiero utilizar mis canales de Internet para poder utilizar otros servicios, llámese telefonía, llámese seguridad, llámese simplemente el email para poder pasar más información a través de esos canales. Entonces, el crecimiento se empezó a ver exponencialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada oficina y cada sucursal empezó a demandar más Internet. Y a nivel que demandaba más Internet, se empezó a dar todo este boom digital, donde cada empresa empezó a pedir, bueno, más Internet, si recordamos cuando nos conectábamos nada más por el conmutado, entonces ya empezamos a pasar más servicios a través de esos canales de Internet. Y así llegó telefonía IP, y así llegó Nubia a este mundo de transformación digital, ¿sí? Entonces, en mi experiencia laboral empecé diseñando soluciones de telefonía IP para las empresas, ¿sí? Y en esas soluciones de telefonía IP, ¿qué pasaba? Cuando empezamos a nosotros a generar llamadas, si pensamos nada más personalmente en nuestros sistemas como celular, tenemos que generar una serie de registros detallados de llamadas. Si nosotros como usuarios llamamos a un banco, siempre podemos poner atención que sale un mensaje que dice, esta llamada será grabada y monitoreada. Eso es una norma ya de regulación de cada país. ¿Por qué? Porque eso se llama para atender al cliente, para dejar simplemente como un registro de esa llamada, y en dado caso que, no sé, que haya habido maltrato al cliente, que haya habido de pronto irrespeto, el cliente puede simplemente pedir eso a través de los diferentes entes gubernamentales que haya por país. En Colombia, a través de la superintendencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a crecer esos servicios y esos registros, cada uno de los sistemas y de los bancos especialmente empezaron a requerir mayor espacio en sus sistemas, porque no es lo mismo que haya una persona llamando a tu celular o diferente llamando a un banco, como en este caso Bancolombia, que es uno de los bancos con más prestigio y de los bancos que tienen, o sea, la mayor parte de la población cuenta con servicios como Bancolombia. Entonces, si ponemos el ejemplo claro de ellos empezaron a pasar muchísimas más llamadas por sus sistemas, porque los usuarios llaman porque tienen problemas con la tarjeta de débito, con la tarjeta de crédito, simplemente para pedir información de una cuenta o que se les bloqueó o que necesitaban un PIN. Ese tipo de cosas, entonces todo ese registro de llamadas para las empresas se empezó a convertir en un dolor de cabeza. Y simplemente empezaron a decir, ¿qué hacemos ante tanta llamada emergente y ante tanto sistema? Entonces las mismas empresas se empezaron a quedar cortas en sus plataformas y empezaron a pedirle a los operadores como Claro, Telefónica, Tigo,
¿sí? Liberty Global. Entonces empezaron a pedir qué hacemos para poder ampliar nuestros sistemas, para poder ampliar nuestras plataformas, pero ese tipo de cosas se empezó a volver no económicamente viable. ¿A qué voy? Las empresas tenían un banco tenía dentro de sus instalaciones ingenieros dedicados a mantener la plataforma legacy. Es decir, legacy, llámese plataformas que quedaron cortas debido al boom de la tecnología y tenían que empezar a simplemente a reemplazar esas plataformas y adicional a capacitar a su equipo de ingeniería. Entonces, ¿qué ha pasado? A raíz de que empezaron a crecer esas llamadas y esos temas, simplemente las empresas lo que hicieron fue, y los bancos lo que han hecho es empezar a utilizar modelos de tercerización y de contratación de plataformas en la nube. ¿Sí? Y esas plataformas en la nube lo que nos han llevado es que simplemente le contratan a nosotros, quienes éramos Telefónica, Claro, Tigo u otros operadores, otros carriers que llamamos, contráteme, arriéndeme ese servicio y yo ya no tengo que invertir en esas plataformas que a futuro nadie me va a comprar esos equipos porque ya van a estar obsoletos. Y adicional, tengo que entrenar personas que no hacen parte del core de mi negocio, como en este caso es la banca. Y eso empezó a aplicar a nivel Centroamérica, a nivel Suramérica, a nivel mundial, donde ya se empezaron a ofrecer servicios en la nube. Entonces, cuando empezamos a hablar de servicios en la nube, es cuando uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Pero hay algo importante que aclarar. Cada país, debido a su regulación, empezó a limitar los servicios en la nube para los servicios de la banca. ¿Y por qué para los servicios de la banca? Colombia era uno de los países que hasta hace 7 años no permitía que la banca, es decir, Bancolombia, Davivienda, y en estos días, por estos días Nubank, que tuviesen servicios en la nube. ¿Por qué? Porque decían esto para el compliance no es bueno, para el cliente no es bueno, tenemos que garantizar seguridad, tenemos que garantizar confiabilidad, tenemos que garantizar algo que ahora es tan importante como el personal information, sí que es la información personal de cada usuario, porque el banco realmente tiene todos los datos de tu vida, ¿sí? Tiene todos los datos, cuánto ganas, cuántos son tus ingresos, todos los datos económicos que se te puedan ocurrir, realmente los tiene tu banco. Y ahí es donde precisamente empezaron a limitar y las empresas empezaron a sacar servicios para la banca separados para el resto de verticales, llámese retail, llámese toda la parte de healthcare, ¿sí? Como diferentes cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Tras el COVID-19, llega el COVID-19 y todo el mundo nos vemos confinados en casas. Entonces, ¿qué empezaron a ver los bancos? Empezaron a ver que sus oficinas se trasladaron a las casas de sus empleados y simplemente no había cómo hacer diferentes servicios o cómo aplicar o simplemente cómo crecer. Si nosotros queríamos simplemente abrir una cuenta, nos tocaba ir al banco porque necesitaban nuestra firma. Entonces nos tocaba ir a una sucursal porque necesitaban nuestra firma. Algo que evidencié pues con el COVID-19 es llega y precisamente en pueblos donde no hay tecnología es donde más se ve el impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente son personas que en los pueblos estaban acostumbrados a ir a pagar sus recibos en persona, pagar sus servicios públicos, a cobrar, muchos pensionados tenían que ir a cobrar con un talonario, iban físicamente a hacer unas filas en ciertos días del mes dedicados solo para esa población. Asimismo no llegaban los canales de internet y empezó a verse el tema del impacto de internet. Entonces, así como lo decía el lunes en su presentación César, que ya no estamos hablando solo de 4G ni de 5G, ya estamos hablando de 6G, pero simplemente si la conectividad no llega a todos los puntos de un país, no vamos a poder crecer. Entonces, el COVID, a raíz del ingreso del COVID, empezamos a evidenciar una serie de falencias que se tenían y que nos trajo 3 principales retos de los cuales voy a hablar. El primero, transformación digital,
el segundo, generación de experiencias y el tercero, nuevos actores financieros. Entonces, empecemos con el primero, que es transformación digital. Entonces, ¿cómo el COVID-19 fue un acelerador en la transformación digital? ¿Sí? ¿Por qué? Ya veníamos hablando de que en las empresas había que transformarlas digitalmente, porque precisamente había, por ejemplo, mucha documentación que se tenía manual y no se guardaban registros. O simplemente abrir tantos procesos que se podían automatizar, no se habían hecho, porque simplemente se decía, quién debe liderar la transformación digital de tu compañía, como lo estamos viendo acá? ¿El CEO o el CTO, que es la parte ya técnica? Y no, simplemente llegamos y el COVID lo que nos trajo fue o acelera la transformación digital o su negocio muere. Si nos ponemos a pensar de todos los participantes que hay acá, de muchos países, en todos los países participantes y en todo el mundo cerraron negocios, fracasaron industrias, porque simplemente no pudieron alinearse con la transformación digital o con esa rápida aceleración de procesos que había que incluir para alinear a las empresas y que pudiesen seguir funcionando a pesar de estar confinados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo primero, estamos hablando de que tuvimos la Primera Guerra Mundial, llegó la parte de toda la revolución industrial que nos ayudó con la industrialización global y vino un boom de eficiencia tecnológica donde ya todos utilizaban computadores, ya utilizaban celulares, se utilizaban varias tecnologías, pero aún así había una renuencia a los servicios digitales. ¿A qué voy? Siempre me gusta hablar en los casos, por ejemplo, mis papás no están acostumbrados a la tecnología. Mi papi es médico, mi mami es economista. Entonces, ellos todo el tiempo sí utilizan el celular, la incluyen como tecnología, pero hasta ahí. Ellos manejaban su tarjeta de débito y pudiese que lo usaran o no, que fueran al cajero, pero no utilizaban nada de banca digital, no ingresaban a través de los aplicativos a nada digital. Entonces llega la pandemia y así como a ellos les pasó, les pudo haber pasado a muchos de los que estamos acá o a nuestros familiares o a todos porque realmente el COVID nos pegó a todo el mundo. ¿Sí? Entonces llega la pandemia y efectivamente nos encontramos acá, ¿sí? Donde la banca digital no era digital, donde si necesitábamos ir a comprar una casa, pues tocaba ir a verla, porque las personas no utilizaban todos los servicios, porque simplemente no había una forma de hacer una escrituración ya digitalizada, porque si abríamos una cuenta o de pronto si necesitábamos hacer un trámite con una cuenta AFC, por ejemplo, nos toca ir hasta el banco para retirar esos dineros o nos toca ir, por ejemplo, para hacer traspaso, y esto pasa específicamente en Colombia, si vas a traer dinero del exterior y tienes que ir al banco simplemente porque tienes que mostrar tu cédula, tienes que mostrar realmente quién eres, ¿sí? Y ese tipo de cosas y procesos deberían ajustarse para que no todas las personas tengan que ir y tengan que desplazarse hasta una oficina física, porque muchas veces el tráfico de ciudades como San José de Costa Rica, como Panamá, como Bogotá, no permiten que nos estemos desplazando todo el tiempo y hace que perdamos una serie de tiempo en desplazamiento. Entonces el COVID que trajo, dijo, empresas que se quieran migrar y que quieran transformarse digitalmente, pues son las empresas que van a sobrevivir. ¿Y qué pasó acá? Precisamente una de las empresas en las que yo trabajo, Twilio, hizo una alineación para todo este tema de COVID-19. Entonces, aprovechó la pandemia para generar una serie de APIs o de infraestructura que le permitiera a diferentes empresas a nivel mundial seguir operando sin que la pandemia les hubiera golpeado de la misma manera en que le pegó a la mediana y a la pequeña empresa. Entonces, ¿qué hacemos? Ofrecemos una plataforma donde muchas empresas como Uber, como Airbnb, como Facebook, pueden a través de toda la red que le ofrecemos a nivel mundial seguir operando porque le ofrecemos escalabilidad, le ofrecemos alta disponibilidad, le ofrecemos toda la seguridad de los datos de los clientes, porque realmente en todas las empresas que acabo de nombrar, nosotros proporcionamos nuestros nombres, nuestros apellidos, nuestros números de cédula o números de identificación, proporcionamos datos de una tarjeta de crédito y todo lo que les estoy mostrando son personal data.
Cuando nosotros en alguna de estas plataformas o como PayU o como simplemente con nuestras tarjetas de crédito o débito estamos aportando nuestros ingresos donde generalmente con tanta tecnología hubiese podido haber o pudiese haber hackeo de información y robo, no solo de información, no solo parte económica, sino robo de información, que te estén robando tu misma identificación, que a mí me clonen el usuario, que a mí me clonen las cosas para decir que realmente suplantación de identidad. Entonces es cuando esta transformación digital nos va a permitir y nos ha permitido llegar a una nueva normalidad, que es donde estamos, ¿sí? Pero ahora sí, ¿qué es transformación digital y qué no es transformación digital? Entonces simplemente, ¿qué es transformación digital? Es la transformación digital de la que hablan todas las empresas, todos los sectores, es simplemente la transformación de todos los procesos, ¿sí? Es un proceso que consiste en que nosotros reorientemos a las compañías a utilizar no solo la tecnología, sino aplicarla, ¿sí? Es decir, yo te puedo ofrecer muchas tecnologías, pero si realmente las personas que trabajan en esas compañías no la quieren usar, la tecnología quedó de lado. ¿A qué voy? Es como cuando uno le regala a la abuelita un iPhone. La abuelita no lo va a usar porque simplemente no lo sabe usar. No es como que ya ella traía ese chip para utilizar el iPhone o simplemente cómo usa eso si es no nadie extraña lo que no ha tenido y no había tenido una serie de cosas así. Entonces, hay unas claves para poder tener esa transformación digital. Pero antes de hablar de las claves, quiero que hablemos de lo que no es transformación digital, que es, no, ingeniera, pero es que ya tenemos una página web. No es tener una página web, no es tener una base de datos, no es tener un CRM, que es el sistema de relación con cliente. No es que ya tenemos todo informatizado, no es que yo le diga a los clientes, pero ya le envié todo, o ya le envié toda la propaganda, ya le envié todos los banners, o ya lo tiene en redes sociales, o ya estamos en redes sociales y ya hicimos proceso de transformación digital. Porque es como muchas empresas tienen la página web o tienen redes sociales, tienen LinkedIn, tienen Twitter, tienen Instagram, tienen Snapchat. Entonces, no es que simplemente o que todos tus directivos tengan el mejor sistema, pero no lo usen, ¿sí? O que tengamos y compremos las herramientas más caras del mercado y no las utilicemos, ¿sí? La clave de la transformación digital, y es lo que le quiero contar a todas las personas, está en el cambio cultural, está en ese cambio organizacional y el cambio de chip que debemos hacer cada uno como empleado para formarnos en esas competencias digitales y habilidades necesarias para un mundo digital. ¿A qué voy? Es como cuando podemos comprar el mejor sistema. Si la persona no lo sabe usar, pues simplemente lo va a dejar de lado. Entonces va a seguir utilizando lo que ya traía y simplemente se trata de que con la transformación digital cada empresa empiece a incorporar paulatinamente todas las tecnologías, pero que asimismo las empiece a integrar, porque estamos hablando, transformación digital es, bueno, ya tengo la herramienta, ahora cómo la voy a usar y cómo la voy a integrar para poder decidir, para poder tomar decisiones y cómo aplicar y cómo llevar mi negocio. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Todo está yendo bien todavía, mi estimada Nubia. No hay preguntas. Perfecto. Bueno, entonces, siguiendo un poco y siendo congruente con lo que venía hablando, entonces nos encontramos en algo, y creo que todos hemos escuchado, una revolución de la industria 4.0, que es una serie de tecnologías emergentes que han apoyado la transformación digital y que la están apoyando. Entonces voy a empezar hablando por esta primera que vemos acá, que es cloud computing. Y creo que ya di como un abrebocas de qué pasaba ahí. El cloud computing lo que hizo fue, me trajo a empresas como Banismo, recuerdo mucho porque diseñé Banismo en Panamá, diseñé en Banco Costa Rica también, inclusive en República Dominicana para el Banco Nacional. Los bancos no permitían que les pasaran toda la información a la nube, pero llegó un punto en que pasó tanta información
que dijeron, bueno, vamos a analizarlo con la parte regulatoria de cada país. Y esos 3 países permitieron que pudiésemos migrar a la nube toda la parte de esa banca. Entonces, con ciertas restricciones. ¿A qué voy? Toda la data del cliente debería permanecer por lo mínimo 5 años a nivel histórico y 1 año a nivel online. Entonces, a nosotros las empresas de tecnología, cuando hacemos el diseño, lo que nos toca es, al hacer el diseño técnico, tenemos que dimensionar equipos tan grandes que permitan almacenar para el cliente y almacenar todos los datos. Yo no puedo perder un registro de una llamada, un registro de una transacción, porque simplemente a mí me pueden multar. Y esas multas generalmente pueden hasta acabar con los operadores. Entonces, si hablamos de cloud computing, nos estamos refiriendo a varias tecnologías. No sé si han escuchado Amazon, Azure, Google. De pronto estoy siendo ahorita muy enfocada en la parte tecnológica, pero son como conceptos que quiero que asociemos simplemente con lo que llamamos la nube. Y todos hemos hablado de la nube. Cuando hablamos, no sé, para usuarios de Apple lo tienen en iCloud o usuarios de Google lo tienen precisamente en Google de Android. Entonces, es simplemente donde yo puedo almacenar y esa nube, hay nubes propias y nubes corporativas. Entonces, simplemente esa nube de la que hablamos todos es lo que nosotros como empresa ofrecemos en una serie de lugares llamados data center o centros de datos a nivel mundial, donde hacemos un diseño que tiene que ser, yo tengo que replicar toda la información, tengo que guardarle esta información a los clientes grandes, llámese un Bancolombia, llámese un Davivienda, llámese un Banco Popular, llámese un banco gigante, y le tengo que poder almacenar porque el banco precisamente me paga una mensualidad para que yo le almacene, para que yo tenga protocolos de confidencialidad, de seguridad, de que no haya replicación de datos, que no haya robo. Y toda esa serie de características como empresa yo las proporciono a través de estas tecnologías. Entonces, simplemente cuando hablamos de la nube, para nosotros los usuarios es una serie de servidores y una red tan grande que me permite mantener toda la confidencialidad de los datos a nivel mundial. Entonces, donde yo puedo replicar y hacer diseños por zonas, por tecnologías, por regiones del mundo. Y a raíz de diferentes ataques que han surgido a nivel de ciberseguridad en el mundo, nos ha tocado ir restringiendo por regiones. Entonces ya Europa no nos permite traer data a América, lo cual está muy bien. Simplemente la replicación la hacemos en 2 puntos de Europa, geográficamente distribuidos, para que si pasa un sismo, para que si pasa un tornado, no nos permita perder la información de los 2 lugares. Un punto estratégico en América es Trinidad y Tobago, donde generalmente han pasado todos los sismos, han pasado los tornados, pero precisamente ahí los data centers se han caracterizado por ser muy estables, con un grado de 99.59% de disponibilidad, que me permite ofrecer a mis clientes la mayor disponibilidad del mercado. Es decir, todos los carriers o la gran mayoría de carriers en América tienen un punto de replicación de data en Trinidad y Tobago, precisamente por lo que les estoy comentando. Hay más tecnologías, yo creo que todos hemos oído hablar de Internet of Things o Internet de las Cosas. Hablando un poquito y poniéndome en contexto, ¿qué es Internet de las Cosas? Internet de las Cosas es que yo ya puedo, todos hemos escuchado Alexa o hemos escuchado cómo a través del Internet yo puedo controlar inclusive en mi refrigerador cómo está, cuáles son las fechas de vencimiento y que me envíe un mensaje de texto a mi celular para que me diga, no sé, está por vencerse tantos productos, o que yo simplemente pueda controlar las cortinas o pueda controlar las luces de mi casa con Internet. Entonces, Internet de las cosas lo que nos está llevando es a ese mismo control que lo apliquemos en la banca. ¿De qué forma? De la forma en que podamos, ya con Internet, no sé si han visto las manillas digitales que tienen los bancos o que ya me permiten poder tener pagos a través de otros medios, simplemente con la utilización de Internet.
Hay otra tecnología muy importante que es el Big Data. Entonces, si nosotros vamos a hablar de toda esta parte del Big Data, lo que estamos haciendo es, pasamos tanta información que no sabemos qué hacer, pero siempre estamos pasando información, no solo en la banca. Si yo voy al banco y estoy conectada a mi celular, muy seguramente me conecto a la red del banco y el banco simplemente empieza a recolectar toda la data de los usuarios. Si nos imaginamos de cuántos usuarios a la misma hora, en cuántas sucursales, vamos a recolectar una serie de datos importantes. Lo que me permite ese Big Data es, yo recolecto tanta data posible, pero esa data yo tengo que saber qué hacer con esa data, cómo agruparla, cómo empiezo a analizar para desarrollar productos. Por ejemplo, si yo llego a Banco de Bogotá en Colombia y empiezo a mirar que la fila está muy larga, pues ya ellos tienen centros de entretenimiento donde las personas se pueden conectar inclusive a su portal cautivo y van empezando ellos a recoger el cliente qué páginas está buscando, si está buscando, no sé, la persona que está buscando elementos de cocina mientras está en el banco, la persona que está haciendo transacciones o que no le funcionó, la persona que quiere, por ejemplo, ¿cómo creemos que Netflix, que es un usuario, que es un cliente ahorita de nosotros en Twilio porque le pasamos toda la información, cómo creen ustedes que Netflix les envía a ustedes un mensaje de texto? Ese mensaje de texto es pasado por nuestra plataforma de Twilio, pero adicional les envía un mensaje de texto con recomendaciones de lo que ustedes han visto o de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque ellos están analizando a este usuario, Pepito Pérez, mira bastante series españolas o este usuario mira bastante comedia. Entonces, las recomendaciones que siempre está enviando el Big Data es precisamente porque agrupó y ha utilizado todos los recursos para generar nuevos productos. Es importante tener en cuenta que si aplicamos este Big Data en toda la parte de los bancos, es lo que me permite saber, bueno, voy a sacar una campaña de tarjeta de crédito o de débito o una campaña de no cuota de manejo por este mes. Simplemente me permite hacer un análisis competitivo o ver que los usuarios están yendo más por Nubank porque de pronto sacó acciones y porque no les está cobrando intereses en el primer mes. Entonces ya empiezan los bancos a hacer su análisis y ahí es donde me permite poder pasar a la siguiente tecnología. Todas las tecnologías de las que estoy hablando acá van interrelacionadas unas con otras. Esta tecnología que estamos viendo acá se llama Machine Learning. ¿Y qué me permite poder tener Machine Learning en el ámbito empresarial? Simplemente, a través de Machine Learning yo puedo impulsar innovación, es decir, generar nuevos productos con toda la Big Data que había tomado del anterior. Me permite poder reducir costos, es decir, no, los clientes prefieren canales digitales para abrir una cuenta y no quieren venir. O me toca integrar procesos para hacer una aprobación de crédito más rápido, o me toca de pronto generar o integrar procesos de omnicanalidad, que son, no sé si se han dado cuenta, los contact center o las empresas te contactan a través de una llamada o a veces de un chat o de la página web, o simplemente como que ya te están llamando a decirte cámbiate de operador o cámbiate de banco. Eso pasa seguidísimo. Asimismo, que me permite el Machine Learning, me permite poder predecir tendencias. Entonces, por ejemplo, a través de hábitos de compra, a través de hábitos de uso. En la banca es muy importante saber si están generando nuevos sistemas de crédito, si están generando cuántos usuarios están utilizando métodos de pago, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Por ejemplo, a raíz del COVID-19, recuerdo mucho que el BBVA en Perú incrementó en un 80% el uso de las tarjetas de crédito. Y algo importante que aclarar es, hay un banco en Colombia, se llama el Banco Agrario, y tiene presencia en 745 municipios donde no llega ningún otro banco. Es la banca del agricultor, es la banca de la persona que vive en un pueblo donde simplemente llega una pequeña canoa cada 2 días, ¿sí? Esas personas incrementaron su uso de tarjeta de crédito y de tarjeta débito y de canales digitales. ¿Por qué? Porque en pandemia no se podían transportar de un municipio a otro
empezaron a decir, ¿qué hacemos? Entonces, ahí en ese caso empezó toda la población millennial y de hecho más joven a empezar a replicar qué hacemos, cómo aprendemos a usar Internet, cómo se usa, para qué es. Y de hecho en los pueblos incrementó el uso de Internet porque no todas las casas estaban conectadas. Entonces, primero, la demanda de servicios de instalación de Internet incrementó para que ellos pudieran utilizar las plataformas y pudiesen realmente llegar a su dinero. Porque yo creo que parte de la población ya está bancarizada y en Colombia hay nuevas plataformas como, como DaviPlata, como Nequi, que le permiten a las personas simplemente a través del número celular poder enviar y recibir dinero. Entonces, a través de todas estas tendencias que sacamos con Machine Learning, es que esas plataformas como Nequi y DaviPlata se han fortalecido en el mercado y simplemente ya me han podido tener a través de inteligencia artificial, que es el otro concepto, integrar diferentes tecnologías. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Lo que me permite poder es, basado en las tendencias del Big Data, basado en las tendencias del Machine Learning, voy a empezar a integrar sistemas y voy a empezar a llevar a las empresas a un punto diferente de transformación digital. Pero siempre y cuando estemos dispuestos a que toda nuestra población esté dispuesta a cambiar de chip y cambiar y podamos llevar un tema de transformación de conocimiento en cada empresa. ¿Qué viene acá? Todo suena hasta ahí súper bonito, muchas tecnologías, muchas cosas, pero hay algo que se llama ciberseguridad. Entonces es donde llegan los riesgos. Si yo como usuario, y nos pasó, creo que para quienes estudiaron conmigo en el programa de desarrollo directivo en España, algún docente nos pasó un código QR y ya estamos tan acostumbrados que a raíz del COVID-19, pues los restaurantes y muchas entidades se transformaron y simplemente con un código QR podíamos entrar y ya obtener el menú. Y se volvió como un chip repetitivo, pero donde, claro, eso también se ha vuelto como, ahora vamos a ser hacker por acá y le vamos a robar la data a todos los clientes utilizando un código QR. Entonces llegan a los restaurantes y en lugar de preguntar, en este restaurante está la carta, no, ya la persona va escaneando y va abriendo y va simplemente abriendo su celular y dándole espacio a un mundo diferente donde realmente toda la parte de ciberseguridad es el principal riesgo de la banca en este momento. ¿Por qué? Porque son nuestros recursos económicos, es nuestra información personal, es donde está toda la información de un usuario donde realmente le pueden remover hasta su propia información de identidad. ¿Y qué viene acá? Pasamos a algo muy importante que se llama el blockchain. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de blockchain o cadena de bloques, ¿sí? ¿Y cómo funciona eso? Les voy a mostrar un video para que nos pongamos de acuerdo cómo es que funciona. Si quieres un sitio web rápido, tienes que probar Hostinger. Yo uso WordPress y con la tecnología de Lightspeed. Un estudio reciente calculó que en 2020 la inversión en tecnología de bloques o blockchain en América Latina alcanzó los 77 millones de dólares y que llegaría casi a los 233 millones en 2023. Nubia, no se ve tu presentación, Nubia, no se ve el video. Hasta todo tipo de pagos digitales. Comparte el archivo que tienes, si es que es un video, súbelo para que puedas compartir todo o haz un share screen total para que puedas verse toda la pantalla. Un share screen, compartir el pantalla total para que se pueda ver el video que estás haciendo. Tu micrófono está apagado. Hay una opción que es compartir screen y Sí, dame un momento que no me está permitiendo. en la opción. Sí. Ok, ahora sí. Ya está. Se está el PPT.
Y ahí está tu PPT, presentación. Ok, Un ok, estudio ahora sí. reciente calculó que en 2020 la ¿Escuchan? inversión en Sí, tecnología sí se ve. de blockchain en Perfecto. América Latina alcanzó los 77 millones de dólares y que llegaría casi a los 233 millones en 2023. Claro, la mayor inversión se está haciendo en el sector financiero, desde criptomonedas hasta todo tipo de pagos digitales o programas de fidelidad con millas o puntos. Sin embargo, recientemente hemos empezado a ver usos relativamente nuevos de esta tecnología. Aquí les traemos los más interesantes, pero antes, un repaso breve de la lógica detrás del blockchain con un ejemplo de la industria musical. Usualmente, si un artista quería producir un disco, necesitaba un productor y una sociedad de autores que protegiera sus derechos. Este es un sistema centralizado que está cambiando gracias al blockchain. Ahora muchos artistas independientes trabajan así. El compositor sube su canción original a internet en forma de bloque de datos encriptados. En la red, millones de computadoras reciben una copia. Otros músicos también hacen lo mismo y se genera una cadena de bloques de datos encriptados, en inglés blockchain. Cada computadora tiene registrada la misma cadena de datos. Hacer una copia o manipular el registro original subido a la red es imposible, porque las otras copias ya no concordarán entre ellas. Entonces saltaría la alarma. Los artistas comercian con sus piezas originales, sin intermediarios, y si las venden, la transacción queda registrada de manera segura en la misma cadena de datos, rápido y sin apenas costos. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. Listo. Entonces creo que ahí quedó un poquito claro. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucha, Nubia. Ah, perfecto. Entonces, con el ejemplo de la música, es muy claro que si un usuario ahora solicita información, ¿sí? Por ejemplo, de una transacción, se crea un bloque que representa dicha transacción, así como si pasamos al ejemplo de la música. Ese bloque se difunde a todos los nodos de la red, llamemos en un banco. Entonces, se difunde a todos esos nodos de ese banco y adicional, todos esos nodos validan esa información del bloque y de esa transacción. Entonces, el bloque se añade a una cadena, por eso se llama cadena de bloques. Y simplemente la transacción se verifica y una vez se verifica, pues se ejecuta. No sé si hasta ahí quedó claro cómo era la cadena de bloques. Y nos estamos evitando intermediarios. ¿Por qué? Porque es que antes pasábamos, así como en la música, por una serie de productores, de organizadores y de empresas que realmente lo que hacían era ganarse ese revenue. Ahora en la banca es parecido. Simplemente utilizamos toda la tecnología para que replique en todos los sistemas y ya en todos los nodos, y en esos nodos simplemente se verifica la información. Y al mismo tiempo, ¿qué nos trajo de retroceso? Personas, ¿sí? Personas que estaban dedicadas de pronto solo a hacer una verificación y que nos tenían tiempos de espera represados para aprobaciones. Aquí hay otras 2 tecnologías que les quería hablar, que una es toda la parte del metaverso y toda la parte que tenemos de clientes de, esto se llama, permítanme, me acuerdo, que es toda la parte esta de infraestructura digital, donde yo puedo inclusive clonar cosas. Pero ya les voy a hablar un poquito en detalle de estas 2 tecnologías. Algo importante es 10 retos de la transformación digital de toda la banca comercial. Lo primero, y como ya lo hemos hablado, recalcado, la gestión de la cultura y el talento. Y últimamente es importante tener en cuenta todo ese talento que tenemos, lo tenemos que empezar a promover, empezar a revisar toda esa inclusión, traer de todas las culturas, traer de todas, y últimamente que hablamos más de traer, de inclusión de todas las, tanto de etnias como de razas, como de todos tipos de personas, entonces empezar a gestionar esa cultura. ¿Cómo lo hacemos? Con sistemas de transformación interna. ¿Qué tenemos que hacer? Trainings, tenemos que hacer simplemente ese cambio organizacional y esos procesos de cambio organizacional que se dan a través de más capacitaciones, de simplemente más
propagandas de mercadeo, de hagamos, utilicemos más la tecnología porque podemos tenerla, pero si no la utilizamos, ese es un reto primordial. ¿Qué pasa? La mayoría de bancos tienen oficinas en toda la población o en todas las ciudades de cada país. Es muy difícil empezar a hacer una gestión de cultura, sobre todo en lugares más apartados, donde no va a llegar las mismas personas a estar promocionando que cambiemos, que mejoremos, que utilicemos la tecnología y que no vamos a tener las mismas capacidades tecnológicas o los mismos conocimientos de una ciudad principal a una ciudad intermedia o una ciudad pequeña. Lo segundo, gestión de prioridades. Si yo soy el CEO de una compañía o el CTO, empiezo a revisar qué es más importante y tengo que aprender a priorizar lo urgente versus lo importante y ver qué es lo que me está llevando en cada región del país a analizar esas prioridades. Un claro ejemplo, si yo soy el banco de la mujer en Colombia, pues me tengo que centrar en las necesidades de la mujer, de todas las edades, y la mayoría analizar con tendencias, cuál es la mayor tasa de población que me está representando y cuál es la prioridad y lo que esa es la demanda del mercado. Algo importante acá, gestión de las referencias. Muchas veces, por ejemplo, yo fui parte del proceso de transformación digital del Banco Agrario de Colombia y me decía, ingeniera, ¿qué podemos replicar de referencias? Entonces hay que empezar a fijarse cómo lo hizo, cómo lo hace otro banco, Bancolombia, cómo lo hizo el Banco de Costa Rica, cómo lo hizo el Banco Nacional de República Dominicana y empezar a replicar cosas y casos de éxito donde podamos decir, de pronto acá utilizamos banners, de pronto acá utilizamos simplemente información impresa para las personas, cómo podemos hacer ese cambio de transformación digital, que de pronto ya cotizaciones hechas, qué operador es más económico para la nube, para ahorrar. Y ahí es donde paso ya a la gestión de la innovación, que es el cuarto reto de la transformación digital. ¿Cómo hago para innovar como banco? ¿Qué debo hacer para llegarle a un porcentaje mayor de cliente y poder penetrar mejor el mercado? Entonces, empieza la gestión de la innovación y es donde se contratan personas como, bueno, vamos a estar dedicados a analizar estas tendencias, toda esta información que nos trajo la tecnología para ver qué nuevos mercados podemos atacar, qué nuevos mercados podemos captar, fidelizar o retener. Gestión de canales. Algo importante acá era lo que yo les hablaba de omnicanalidad. Yo personalmente soy un usuario que es mucho mejor que a mí me contacten o por WhatsApp o por una llamada telefónica. Si me envían un correo, muy seguramente el correo se quedó sin leer y pudiese ser algo importante o pudiese ser el ahorro en una tasa de crédito o pudiese ser muchísimas cosas, pero hay que saber analizar el cliente qué tipo de canal utiliza. Para muchas personas es más importante un SMS, para otras es más importante WhatsApp, pero hay muchos que no utilizan y de pronto puede ser raro para nosotros, pero utilizan más Telegram o utilizan Signal, diferente porque pues vienen protocolos de seguridad. Y ahí es donde es importante. Otro de los principales retos, la gestión de arquitecturas abiertas. ¿Qué son arquitecturas abiertas? Que me permitan utilizar la nube para poder pasar toda la data. Y asimismo que me llevan al séptimo reto, que es la gestión de la creación del valor. ¿Cómo yo genero el valor para mi cliente que pueda estar conmigo como banco y que no se quiera cambiar, que quiera tener todos los productos conmigo, que quiera abrir un crédito hipotecario, un crédito de consumo, tener sus tarjetas de crédito, tener su tarjeta de débito, que hacer eso que me capte el cliente y que me permita poderlo mantener con nosotros todo el tiempo? Asimismo, es donde ya empezamos con una gestión de eficiencias. Y en esa gestión de eficiencias es importante aclarar que es donde nosotros vamos a poder medir qué funcionó y qué no nos funcionó. Entonces, en esa gestión de eficiencias es donde yo digo, ¿realmente me funcionó este producto o realmente me funcionó
toda la parte de la utilización interna de esa plataforma o todo el compromiso de capacitación que estoy haciendo para optimizar los procesos y ser más eficientes. Entonces, en este punto, la clave de esta tarea radica en establecer un programa sostenido en el tiempo, un programa que me permita estar analizando y evaluando todos los indicadores de desempeño que yo tengo para analizar si tanto para las personas como las tecnologías me están funcionando o simplemente no me están trayendo de pronto un retorno de la inversión. Y ahí es donde viene el noveno, que es una gestión de tecnología. Esta gestión de tecnología me permite existir con dos modelos tecnológicos. Uno, que es el que las empresas quieren tener todo con sus plataformas, y la otra, que ya pasamos a un modelo de la nube. Y ese modelo de la nube es donde nos permite estarle ofreciendo más productos y volvernos a trabajar con algo que llamamos últimamente las metodologías ágiles. Entonces, ¿qué le estoy entregando yo como prestador de tecnología a mis clientes? Y que estoy innovando al menos cada 2 semanas en entregarles más características, más funcionalidades y que les permita tomar las decisiones correctas para su negocio. Por último, el reto más grande que tenemos en transformación digital, no solo de la banca, sino en todos los sectores, es la ciberseguridad. Y aquí es donde es importante irnos a revisar qué está pasando en cada país. Como lo escuchábamos en el video, criptomonedas, lucha antiblanqueo de capitales y algo que se llama el Open Banking. Entonces, les estoy mostrando en este momento, esto es Latinoamérica, ¿sí? Y solo tenemos estos 3 temas en muy pocos países. Criptomonedas en Perú. Entonces, apenas en diciembre del 2021 presentaron en el Congreso un marco para la comercialización de criptoactivos, pero todavía no está avalado por el gobierno para poder realizar todas las transacciones con criptomonedas. Pasa igual con Colombia. Colombia no tiene autorizado, o sea, la única moneda permitida es el peso colombiano. ¿Qué pasa en Argentina con la lucha antiblanqueo de capitales? Entonces, al 31 de diciembre, el compromiso de este año, al 31 de diciembre, es que el 100% de los cajeros automáticos deben incluir un lector biométrico. ¿Por qué? Simplemente para hacer esa lucha que estamos teniendo de ciberseguridad y de regulación bancaria. Entonces, toda la banca en Argentina tiene que cambiar cajeros y tener que invertir para que simplemente cumplan con la regulación del país o simplemente es la regulación no los permite dejar operar. Y hay algo importante, 2 países, Brasil y Colombia. En Colombia, apenas hace un mes, el 25 de julio pasado, el gobierno expidió toda la regulación para convertirnos en el tercer país en Latinoamérica en establecer una regulación de Open Finance o finanzas abiertas, siguiendo a México y a Brasil. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya podemos tener apertura de cuentas, cancelación y simplemente empezar a hacer muchos procesos que nos hacían ir a los bancos en sucursal física, ya los vamos a poder tener todo en banca abierta. Regresando un poquito, aquí hay algo que es el segundo ítem. Si ya nos transformamos digitalmente, ¿qué tenemos que hacer? Generar una experiencia. Esa generación de experiencias es cómo potencio mis productos y servicios de banca en Latinoamérica. Y eso es algo que nos preguntan todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Tienen que haber 2 tipos de estrategias. Una para captar clientes y una para fidelizar el cliente. Si yo ya soy cliente en un banco, lo primero que tiene que hacer ese banco es cómo fidelizo yo a esta persona para que no se aburra y se vaya a nuestra competencia. Entonces, lo primero son las propuestas de valor. ¿Qué le estoy yo ofreciendo a mi cliente para captar y que pueda quedarse con nosotros en esa banca? Y así como pasa en todos los negocios, ¿qué me está ofreciendo? Mejores tasas de interés, más tecnología, servicios 24 horas, 7 días a la semana. Pagos ágiles, eso es súper importante. Voy a hablar de los de Colombia porque son los que más manejo y los que más conozco. PSE me permite generar pagos todo el tiempo simplemente con mi usuario registrado. Con PayPal, esa sí es una cuenta que funciona mundialmente. Baloto y Vía Baloto, que eran puntos físicos en todos los lugares del país. Hasta el lugar más recóndito tenía un Baloto y un Vía Baloto donde podías hacer
recargas de celulares, recargas de pagos, recargas de servicios públicos, poder pagar. Ya las demás son las mismas franquicias, Visa, Diners, Maestro. Y lo otro que tenemos que es importante, Efecti, que es un nuevo sistema de pago que sacó Servientrega, que es la empresa de servicios que me permite poder de envíos. Entonces, Efecti sacó ese sistema que a través de la cédula de cada persona registrada se puede hacer un envío, pagando un fee adicional, pues que es la tasa pues, con la que envían. Adicional, algo importante acá, una innovación en los métodos de pago. Llegaron pues con el COVID no podíamos tener tanto contacto, entonces se generaron los métodos de contactless y ahí es donde surgió Apple Pay o Google Pay o lo que ahorita llamamos el método nuevo de Samsung, que es el Wallet Pay. Y en este caso, lo que me permite es tener menos trámites y transacciones a nivel mundial desde cualquier lugar, simplemente con acceso a la red. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es Apple Pay? Para muchos usuarios, Apple Pay es el sistema de Apple que le permite poder pagar desde su celular sin tener que cargar la tarjeta física, sino simplemente yo saco mi celular, no tengo que sacar mi billetera y ya tengo ahí mi tarjeta de débito o crédito dependiendo del mercado. Algo importante, no está en todos los países, por eso acá podemos ver en qué países está vigente y cómo lo pueden activar. No pasa que, no, yo soy de un país que no está en la lista y ya lo quiero activar. No, Apple Pay tiene que hacer acuerdos con cada banco y cada regulador de cada país. ¿Listo? Para ser claros, de pronto en Colombia funciona solo con 2 bancos. Bueno, ya con 3, Bancolombia y Nu, y Davivienda que acabo de ingresar, y la compañía de financiamiento tuya, que es de los mismos de Bancolombia. ¿Listo? Por último, quiero pasar a los nuevos actores financieros y los riesgos, que son nuevos conceptos que muchas veces no manejamos, pero que sí son importantes para nosotros. Entonces viene algo que se llama smishing, algo que se llama phishing y phishing. Para hablar un poquito del primero, smishing es que a mí me hacen, a través de un mensaje de texto, me pueden hacer hacker. Es decir, yo les envío un mensaje de texto o un supuesto banco, simplemente con abrir el mensaje de texto y presionar algún link, ya me pueden estar robando mi información. Es el primero. El segundo, phishing, vía teléfono o vía voz. Te llaman y simplemente con escuchar tu voz activan protocolos donde ya están reconociendo y clonando para poderte robar la información. ¿Sí? Entonces cuando te dicen, estoy hablando con tal persona, usted tiene una cuenta acá, dígame el número de la cuenta, no hay que hacer eso. Ya creo que ya lo tenemos claro y a través de esos sistemas de phishing es que nos están robando información. Hay otro importante que es phishing, que es vía email. Vía el correo electrónico les llega, ese es el más común, donde este es su correo electrónico o le está llegando una información de un supuesto banco con el que ustedes tienen cuenta y ahí en ese momento ya están robando claves, están robando accesos y están robando información personal para poderlos clonar. Hay algo importante acá que se llama el contactless skimming, ¿sí? No sé si lo habían escuchado, pues les tengo acá algo importante que mostrar. ¿Sí? En esto es cómo nos están robando hoy en día con nuestros mismos usuarios, teléfonos, toda la información a través de solo acercarnos un dispositivo. ¿Sí? Entonces nos están robando información de tarjeta de crédito, de débito, inclusive de la cédula o del pase, la licencia de conducción. Como pueden estarse dando cuenta en el video, simplemente con acercarnos un dispositivo. Por eso es tan importante ahora empezar a ser más cautelosos y empezar a utilizar sistemas, lo que llaman el RFID, ¿sí? Y utilizar inclusive ya los aparatos móviles ya vienen con tecnología que no te permite poder acceder y que no te permite al ladrón poder acceder a tu información y estar robando la información como lo estamos viendo en el video, ¿sí? Es supremamente importante tener cuidado con todo lo que se está viendo porque realmente es algo que está pasando todo el tiempo y nos están robando
la información simplemente acercándonos dispositivos que traen internos una antena y nos permiten poder robar todo. Por último, y no menos importante, 3 cosas. Los nuevos actores financieros, el riesgo está para los pensionados, que es un sector que se ha ido identificando, que estaba muy desatendido, pero que realmente merece atención porque todos vamos a llegar a viejos. Y realmente es muy triste ver que la tecnología avanza. Claro, a medida que estamos envejeciendo más, no estamos llegando a tener a nuevos accesos a nuevas tecnologías y a tantas tecnologías emergentes como las que acabé de hablar. Un segundo punto, digitalización, sostenibilidad e inclusión financiera. Empezar a incluir los bancos, sectores como los indígenas, como las mujeres, porque muchas veces estaban desatendidas, porque no las quieren atender, como la población LGBTI, que también es súper importante, y hay muchísimos bancos que les bloquean los accesos. Eso ya no tiene que pasar. Y empezar a digitalizar las cosas, dejar de empezar por nuestro mismo futuro en cuanto al mundo, dejar de imprimir, dejar de utilizar tanto papel. Y por último, empezar a ver a los nuevos bancos más como aliados estratégicos en lugar de competidores. Entonces, empezar a revisar cómo adaptar todas estas tecnologías, estos actores, a todos nuestros procesos de transformación digital, a todos nuestros procesos de que sí, ya migramos y hemos dejado procesos atrás, pero simplemente empezarlos a incluir, ¿sí? Eso era lo que les quería contar, pues muchísimas gracias. Nubia, como siempre, muy interesante. Acá tenemos una serie de preguntas que nos han venido haciendo. Hay muchas Claro. preguntas y entre ellas, unas que se me vienen a la mente es estos servicios clásicos, los servicios estándares de la banca, específicamente SWIFT, que es un sistema de transferencias interbancario. ¿Qué visión hay para que en algún momento se pueda hacer con blockchain? Porque yo ya tengo conocimiento de que hay un banco que está trabajando en utilizar cadena de blockchain como para hacer transferencias internacionales y no ir a través del sistema SWIFT. ¿Cómo ves esto? De hecho, hay un banco ahorita, y no, bueno, no sé si es banco, pero es una firma importante, se llama Charles Schwab en Estados Unidos. A través de ellos lo que simplemente hacemos es una transferencia, es un wire, sin necesidad de ya utilizar esos métodos SWIFT. ¿Por qué? Porque el método SWIFT es muy fácil de clonar. El método SWIFT es simplemente lo que te permite poder tener con el número de la persona, con el número de código de país y el código del banco, poder acceder a esos sistemas. Entonces, con blockchain lo que está trabajando en este momento Charlie Schwab es la persona incluye su petición para hacer la transferencia internacional y simplemente a través de nuevas tecnologías como el reconocimiento facial o el reconocimiento de los ojos, ya te permite poder acceder a esas transferencias sin necesidad de incluir un código SWIFT. No sé si fui clara con Sí, eso. claro. Sí, Charles Schwab, que la empresa americana, la casa de inversión, ellos sí sabía que estaban haciendo ese tipo de operaciones, que de repente puede parecer muy lejano para la realidad latinoamericana, pero ¿has visto en el mercado, en el ámbito latinoamericano, ya algunas empresas que están viendo estos mecanismos disruptivos para empezar a pensar en transferencias vía este tipo de modalidades? ¿En la región conoces o has visto este tipo de experiencias? Sí, recientemente Bancaria en Colombia pasó precisamente en julio. Están hablando que ya los primeros en incursionar en temas de blockchain son Bancolombia, ¿sí? Entonces están en 2 temas diferentes, blockchain y sostenibilidad. ¿Hacia dónde vamos para empezar a incluir tanto blockchain y sostenibilidad y empezar a trabajar con el tema de criptomonedas? Ok, perfecto. Acá tenemos una pregunta de Alberto de Ecuador. Dice, ¿cómo proteger datos de información sensible en la nube cuando la normativa interna impide la publicación de datos en la nube? En este caso él es de Ecuador, obviamente hay ciertas restricciones, ¿no? Sin afectar la transformación digital, ¿qué riesgos se pueden mitigar con la velocidad de cambio? Doy una última la pregunta. ¿Qué es que está generando? Sin afectar la transformación digital, ¿qué riesgos se pueden mitigar con la velocidad de cambio que se está generando? Bueno, pues si entendí bien la pregunta, sí, efectivamente lo que tú dices en Ecuador no está permitido todavía muchas cosas en la nube y no es el único país, ¿sabes? Me acabo Ujú. de sorprender que Japón,
que es un principal donde acabamos de abrir mercado en Twilio, nos tocó incluir toda la plataforma precisamente en las premisas porque no nos permitieron incluir parte de la nube. Lo que estamos haciendo es, ¿cómo le aseguramos a los clientes de la nube que sí estamos con todo el compliance? Es precisamente porque estamos con normas, tenemos que cumplir con normas como el Data Sovereignty de Europa, Sí. o como simplemente toda la parte de Estados Unidos, donde yo no puedo mover la información de un data center a otro sin permiso del cliente. Entonces, con el cliente lo que hacemos es diligenciamos cuál es la información sensible. Esa información yo puedo mantenerla en ciertos sistemas, pero hay algo que se llama el Send Safely, donde yo le puedo simplemente con el cliente hacer como un camino de encripción. Él me transporta una data, esa data yo puedo hacerle un tratamiento de datos personales a cierta información. Y hay otra información donde realmente yo no la puedo compartir, no le puedo hacer nada, simplemente la almaceno, pero no sé nada de lo que está pasando de esa información. Y esa información lo que hacemos es hacer un diseño altamente redundante donde yo le garantizo al cliente que es confiable, que está en sistemas de almacenamiento como S3 de Amazon y que me permite poder mantener la información tan confiable para que el cliente acceda a ella en cualquier momento, simplemente cuando yo le envío un método de inscripción y simplemente él pueda acceder de una sola manera. Ok, estamos hablando en pocas palabras de estándares de privacy, GDPR, todos esos estándares internacionales que ustedes obviamente deben cumplir para poder acceder a esos mercados y dar esas soluciones que por lo menos le permita exponer, dar soporte a información sensible sin necesidad de que se exponga directamente la información. Tal cual, Yuri, como lo estás diciendo, todo empleado, digamos, de nosotros como esta compañía al prestar este tipo de servicios, tenemos que cumplir con trainings de GDPR y donde precisamente nosotros pasamos por ese tipo de trainings cada 2 o 3 meses para poder garantizar que estamos diseñando de la misma manera y que estamos pasando la información de esa manera. A nosotros mismos, siendo una empresa de seguridad, siendo una empresa de tecnología, nos atacaron hace 2 semanas donde cada uno recibimos un mensaje de texto en los celulares personales, supuestamente de la misma compañía, y atacaron bastantes computadores. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente con reconocimiento facial revisar que el mensaje de texto sí sea o no sea de la compañía. Sabemos que la compañía no nos puede enviar ese tipo de sistemas, ya todo el mundo pasó por training otra vez, pero lo que sí sabemos es que ya cada uno tiene un dispositivo como tipos token para poder acceder a cierta información porque no hay de otra manera y tenemos que garantizar la información de todos los usuarios. Claro, claro que sí. Acá tenemos una pregunta de G. Herrera. Dice, una pregunta salida un poco de la gestión de riesgos. ¿Tienen ustedes un aproximado de los costos de implementar tecnología blockchain que nos pueda compartir como información general? ¿Habría algo o requerirías que, no sé, te pongan en contacto directo con el usuario G. Herrera como para que veas los números, ¿no? Porque al final los números va a depender del tamaño, el alcance y de tantas variables que, pues, para que se sepa exactamente de un número, pues, aproximadamente. Bueno, solo como respuesta para G. Herrera, sí, yo tengo como una información que he tenido de las mismas investigaciones de mercado que te podría compartir de pronto para que lo uses, o si no, pues con gusto me puedes contactar y revisamos en detalle cómo sería para hacer un caso de negocio. Ok, súper. Acá Héctor Escurra. Nos hace, ¿podemos pedir al proveedor que nos pase su plan de continuidad de negocios si tenemos contratado un servicio en la nube tipo SaaS con AWS? Sí, Sí. definitivamente, ¿no? Es Definitivamente. importante siempre y para todas no solo para la banca, siempre te tienen que garantizar un plan de continuidad de negocio ante cualquier cambio. ¿Por qué? Porque si en caso de falla tiene que haber un plan de contingencia. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en caso de falla? ¿Qué vamos a hacer en caso de que no funcione? Y eso tiene que funcionar para todos los data centers. ¿Sí? No solo en la nube, sino a nivel local. Por ejemplo, acá en Colombia es muy importante el data center de Claro, en Triara, que queda cerca de Bogotá. Entonces, cada vez que voy a hacer un cambio independiente de la vertical, tiene que haber un soporte 24/7 donde yo te diga un minutograma de actividades que se van a hacer y en caso de falla, cómo voy a reversar. Ok, perfecto. ¿Algún comentario adicional? Permítanme. Una última pregunta de Hugo. Dice, ¿se debe pensar en uso de blockchain, uso de criptomonedas, biometría facial o dactilar
cuando hay muchos riesgos expuestos a ellos, incluso muchas instituciones grandes aún no han madurado en sus sistemas tecnológicos. Bueno, el final es si quieres estar, digamos, si quieres empezar a ser más eficiente y empezar a buscar mayores sinergias y obviamente dando siempre un servicio de valor agregado, pues o te asumes en este proceso o caes en el camino, ¿no? Porque al final los que van a liderar la tendencia son los que finalmente van a tener que asumir ciertos niveles de riesgos hasta cierto punto, obviamente siempre dentro de niveles aceptables, pero que al final van a buscar a proveer valor. No sé cómo es tu percepción, estimada. Sí, realmente, Yuri, es como tú lo dices, todo progreso trae un retroceso, ¿sí? Entonces, y siempre vamos a tener un riesgo, sobre todo en temas, a medida que estamos utilizando más sistemas, vamos a tener ese riesgo. Entonces, tenemos que empezar a mitigarlos. Por ejemplo, algo muy importante, sí, utilicemos las billeteras móviles, utilicemos contactless, utilicemos todo lo del celular, pero ¿qué pasa si me roban el celular? Tengamos una clave, tengamos un sistema de respaldo a las nubes. ¿Por qué? Porque simplemente si me robaron el celular, yo bloqueo y ya está bloqueado todo. ¿Qué puedo hacer? Utilizar mucho las nuevas billeteras, los nuevos sistemas que no me permiten poder tener esa clonación, porque inclusive te clonan la cédula, te clonan la licencia de conducción, te clonan tus documentos, que no es tu, no, ya es tu identidad, hace parte tuya. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente integrar esos sistemas de reconocimiento. El ojo es muy importante. Cuando vienen cosas como biometría, todavía es muy importante saber que no ha llegado como los primeros casos de clonación tan rápido del ojo, pero sí es importante darnos cuenta que tenemos que tener esos sistemas y empezar nosotros mismos a mitigar esos riesgos, no abrir enlaces que no conocemos nunca de SMS, ni siquiera en el WhatsApp, ni siquiera en el WhatsApp de la familia. Por favor, o sea, es importante tener en cuenta que cualquier enlace puede llegar a eso, ¿sí? A mí me llaman mucho, por ejemplo, sobre todo mis papás, ya personas como mayores, como me llegó esto, lo abro. No, ellos ya saben, no hay que abrir nada, no hay que abrir códigos QR en lugares donde no. Preferible pedir una carta física, preferible pedir todas las cosas que ya sabemos que hacían parte de nuestro pasado, empezar a confiar más en eso, porque a veces tantos enlaces hacen que nosotros estemos abriendo y abriendo y abriendo más cosas. No, nosotros no, si nos piden dinero, ya sabemos que ningún banco te va a pedir dinero. Tienes que ir y mejor revisar o cambiar tus claves, generar claves seguras. Algo que he visto comúnmente y últimamente en muchos amigos es la misma clave para todo. Y son las mismas claves de los mismos. Y son claves que tú dices, pero ¿por qué no hacemos caso a las cosas alfanuméricos? Utilizar de pronto generadores de encripción, utilizar tratemos de escribir la clave en algún lado donde nosotros la podamos llegar solo con acceso propio, que nadie la vea, o que simplemente generemos un token que nos permita tener claves momentáneas. Y ya eso pasa, o sea, ya hay aplicativos como Sensably, donde tú puedes mirar una clave y generar claves aleatorias que te permitan acceder a tu información.